Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 69. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Estar atrapado en un espacio cerrado con 3 fantasmas imitando a humanos, todo mientras sudor frío, fingiendo actuar con normalidad. Y peor. Sin embargo, nunca debes mostrar que te has dado cuenta. No puedo dejar que se note. Incluso si cada persona frente a mí, no, cada fantasma, aplaudía alegremente con el dorso de sus manos. Aplausos, 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 aplausos. No, seas obvio. Entonces, uno de repente se volvió hacia mí y preguntó: ¿por qué no aplaudes? Oh, maldita sea. Apenas me contuve de temblar mientras levantaba las manos. Y entonces, aplausos, aplausos, aplausos. Puse una mano cortésmente sobre la otra y produje un sonido silencioso. Miré a mi alrededor como si estuviera avergonzado, ofreciendo una sonrisa ligeramente incómoda como un novato tratando de evaluar la situación. Perdí el momento de aplaudir y me puse nervioso. Es un poco vergonzoso. Por favor, que esto funcione. Ellie, no te preocupes en absoluto. Oye, Leopardo, no presiones al novato competente. Siéntate. Ay, está bien. El empleado Leopardo, o más bien, la cosa que fingía ser Leopardo, se encogió de hombros y se sentó como se le indicó. Pero mi alivio duró poco. Pum, 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 pum. De repente, la empleada Delfín dejó caer su cabeza al suelo y comenzó a golpearla de lado. Sin expresión. ¡Ay! Hay un insecto, un insecto, un insecto que no puedo atrapar. Pum, 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 pum. He oído que ninguna otra criatura puede entrar en esta oscuridad. ¿Quizás te has equivocado? Ah. La empleada Delfín dejó de golpearse la cabeza. Su cabello desordenado ahora era un desastre, y su cráneo estaba aplastado. Eso tiene sentido. Gracias, supervisor Corzo. De nada. Y luego, como si nada hubiera pasado, reanudó la conversación de forma natural con el subgerente Leopardo. Si me desmayo aquí, ¿desaparecería? Me estoy volviendo loco. Porque todos menos yo fueron reemplazados. Si tan solo me hubiera desmayado y también me hubieran reemplazado, despertando mañana por la mañana sin darme cuenta. Supervisor Corzo, tome algo de comida. Ah, muchas gracias, líder de escuadrón. El fantasma con máscara de lagarto. No, no pienses así, el líder de escuadrón lagarto me entregó algo de comida. Era kimbap de una tienda de bocadillos bastante sabrosa cerca de la oficina. Necesito comer para sobrevivir las casi 24 horas hasta mañana por la mañana. Fue una decisión racional. Si tan solo no sintiera que vomitaría o tendría indigestión en el momento en que me pusiera algo en la boca. Ah. Oh, ¿qué tal si compartimos? También trajimos algunos sándwiches. Los 2 empleados del escuadrón C sacaron sus sándwiches. Respondí reflexivamente por cortesía social. Debería haber traído algo, pero no estaba preparado. Lo siento mucho y te lo agradezco. Oye, vamos, no hay necesidad de preocuparse por esas cosas. Incluso a este líder de escuadrón no parece importarle las formalidades, ¿verdad? Sí. Con la corta respuesta del lagarto, el subgerente Leopardo levantó el pulgar con una sonrisa. Ya, el líder de nuestro escuadrón C también es así. Oye, ¿conoces al líder de escuadrón a Pato Verde Azulado Escuadrón, verdad? Nuestro líder de escuadrón está en un nivel completamente diferente. ¡Ay! Suena como alguien digno de respeto. ¿Verdad? El líder de escuadrón incluso usó ese boleto de deseo para tomar unas vacaciones. Ellie, espero que no lo lleve a la jubilación, sin embargo. Evité comentar sobre la sutil crítica al líder del escuadrón ahí, en cambio, cambié la conversación con suaves elogios. No es que importe, ya que son fantasmas. Pero sí, seguiré así. Olvídalo, olvídalo. Honestamente,
Se sintió menos como una historia de fantasmas y más como una conversación incómoda durante un retiro de formación de equipos con empleados senior de departamentos relacionados. Por supuesto, no duró mucho. Justo después de la comida, el subgerente Leopardo bostezó y se puso de pie. Estaremos aquí toda la noche. ¿Le importa si me quito los zapatos un rato? Ay, debiste haber traído pantuflas como yo. Ellie, ¿qué puedo hacer si no lo hice? Mis calcetines están limpios de todos modos. El subgerente Leopardo conversó despreocupadamente con el supervisor Delfín mientras comenzaba a quitarse los zapatos. Claro, ni siquiera me sorprendería si de repente empieza a bailar claqué sobre la mesa. En lugar de pies, había manos. Apretadas y forzadas dentro de los zapatos, las manos se desplegaron y se apoyaron en el suelo al emerger. Ya que estoy de pie, iré a buscar más café, todos quieren un reabastecimiento, ¿verdad? ¡Pum! De repente, el subgerente Leopardo se puso de pie. Las manos unidas a sus pies se balancearon hacia arriba y saludaron. ¡Pum! ¡Pum! Un empleado de la empresa caminando de manos. Supervisor Corzo. Tragué un grito. Sí, subgerente Leopardo. ¿Puedes ayudarme a llevar el café? Es difícil ver con claridad por alguna razón. Pum, 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 pum. Su cuerpo invertido seguía chocando con el mostrador donde estaba el café. No intento mandarte solo porque eres el junior, es solo que estás sentado más cerca. Lo siento si parece que te estoy presionando. Mierda. Por supuesto. Estaría encantado de ayudar, señor. Me levanté de inmediato y me acerqué al subgerente Leopardo. Ahora que lo pienso, sentarse junto a un fantasma con el cráneo aplastado podría ser peor que ayudar al fantasma boca abajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Fascinante. ¿Podría ser este un efecto deliberado de Valle inquietante? Una actuación entretenida, señor Corzo. Disfrutémosla al máximo. ¿Disfrutarla? Al máximo. Solo mantener los ojos abiertos merece una palmadita en la espalda ahora mismo. El disfrute es una meta demasiado alta. Ahora bien, movamos esto. Sí, señor. Entregué tazas de café a las manos unidas a sus pies, sosteniendo 2 tazas yo mismo, y las coloqué sobre la mesa. Estaba orgulloso de no derramar ni temblar, a pesar de lo absurdo de todo. El verdadero problema, sin embargo, fue que con el café reabastecido, el ambiente cambió a una conversación informal. Ahora bien. La supervisora Delfín, sonriendo ampliamente a pesar de su cráneo hundido, sugirió. ¿Qué tal si nos turnamos para compartir historias de las oscuridades que hemos despejado? Seamos honestos, es difícil seguir con este trabajo sin encontrarle algo de diversión. El subgerente Leopardo lo desestimó. ¿Y si los fantasmas nos escuchan y hacen algo loco? Hablemos de nuestras comidas favoritas o algo así. Eso también está bien. No se equivocaba. Discutir el cambio de fantasmas en sí mismo no causaría anomalías. Sin embargo, aumentaba enormemente el riesgo de que alguien notara quién era el fantasma, lo cual estaba muy desaconsejado. Pero todos son fantasmas. Me gustan las cosas crujientes por fuera, húmedas por dentro. Como la berenjena frita, ¿sabes? Oh, ¿en serio? A mí me gusta la comida que explota al morderla. Como los globos oculares. Fuic. La supervisora Delfín se inclinó directamente hacia mi cara. Supervisor Corzo, usted tiene globos oculares, ¿verdad? Los veo. Los trajo debajo de la máscara, ¿verdad? ¿Para compartir? Compartamos. Lamentablemente, no son para comer. Junté las manos educadamente debajo de la mesa para ocultar el temblor. Y parece que tenemos gustos similares. La textura es realmente importante. Oh, camarada. El fantasma que imitaba a Delfín sonrió. El supervisor Corzo no parece un fantasma. Habla tan normalmente de comida y todo eso. ¡Guau! No puedo seguir así. Si seguía en esta conversación por más tiempo, definitivamente llegaría un momento en que gritaría. Oh, vaya, el supervisor Corzo parece particularmente sensible al efecto del valle inquietante. Tales reacciones son apreciadas en una audiencia, aunque desafortunadas en esta situación. Pero no te preocupes.
¿No es tener a este Brown a tu lado el mayor consuelo? Tu amigo está aquí mismo. Espera. Así es. Lo que dijo Brown es correcto. Un gran anfitrión siempre se adapta a la situación. Exacto. Lo que estaba experimentando ahora era una situación en la que el miedo se había intensificado al extremo por el efecto del valle inquietante. Miedo cuando algo parece humano, pero no lo es. En esta sala de descanso ordinaria, ver a los compañeros de trabajo mostrar casualmente comportamientos grotescos e inhumanos era profundamente inquietante. Y ser el único humano amplificaba el puro terror. Si ese es el caso. Miré a un lado. El lagarto estaba comiendo casualmente un sándwich con el envoltorio puesto. No menos aterrador. Incluso si de repente saca la lengua, camina hacia atrás con una sonrisa, o se levanta y comienza a sacudir la cabeza mientras baila locamente y charla casualmente, todo es lo mismo. Porque ya era aterrador. Porque ya parecía un lagarto. Ya no hay ningún valle inquietante que sentir. Me quedo con el jefe de sección, pase lo que pase. Finalmente, apareció una solución. Suprimiendo mi sudor frío, giré mi silla naturalmente hacia el jefe lagarto, como si tuviera una pregunta urgente que hacer. Jefe de sección Lee Jaeon. Y realmente tenía algo que quería preguntar. Según los registros de exploración oscura, en esta historia de terror, los fantasmas son idénticos a sus compañeros en apariencia, personalidad y carácter. Esto significa que, si preguntas algo natural y sin presión, hay una alta probabilidad de que la respuesta refleje la del original. A menos que de repente empiecen a actuar como fantasmas, por supuesto. Esto podría incluso facilitar la pregunta. Ya que no eran realmente ellos. Acerqué mi silla como si quisiera tener una conversación abierta y honesta con un compañero de escuadrón. Mi objetivo era crear una atmósfera que disuadiera a los otros fantasmas de interrumpir, y pareció funcionar. Entonces pregunté. Normalmente, no tenemos tiempo para charlar durante el trabajo, ¿estaría bien si le pregunto algunas cosas ahora? Sí. Gracias. Me preguntaba. ¿Cómo se hizo tan fuerte, jefe de sección? Correcto. Afortunadamente, Lee Jaeon no parecía molesto. Es el resultado de una combinación de factores innatos y aprendizaje adquirido. La respuesta perfecta y universal para cualquier pregunta. Se sentía como preguntarle al mejor estudiante cómo sacó las mejores notas en sus exámenes, solo para escuchar, estudié mucho con mi buen cerebro. Sin embargo, quiero escuchar más detalles. Con cualquier otra persona, esto podría ser un desaire, pero con el jefe lagarto, es difícil saberlo. Decidí seguirle el juego y sonreí tímidamente antes de responder. Ya veo. Pregunté por qué también me gustaría mejorar mi fuerza, sin depender de objetos o contaminación. Siga una dieta basada en proteínas y combine ejercicio aeróbico y anaeróbico. Haciendo eso me volveré tan fuerte como usted. No. Disculpe, ya puedo reunir fuerza proporcional a mi físico. Casi le doy a mi superior una mirada de incredulidad. Si tiene algún otro consejo para mí, me encantaría escucharlo. Sí. Supervisor Corzo, usted tiene otras fortalezas. Concéntrese en desarrollarlas. El lagarto habló secamente. Ningún individuo sobresale en todas las áreas. No desperdicie recursos en cosas ineficientes o innecesarias. Use a otros a su favor. Espere un segundo. Está diciendo que cuando se necesite fuerza, debo depender de usted para ese papel, y en su lugar concentrarme en perfeccionar mis propias fortalezas. Sí. El lagarto asintió. Sus fortalezas residen en la creatividad y la toma de decisiones, señor Corzo. Gracias. Bueno. Debería considerar esto un gran elogio. Definitivamente, es mejor que me digan que me las arregle solo. Estoy agradecido, por supuesto. Aún así, se siente como una oportunidad perdida. Debatí por un momento, luego decidí indagar un poco más. Sin embargo, ocasionalmente entramos solos en las oscuridades. La fuerza es un medio universal y efectivo, así que siento que podría necesitarla para situaciones como esa. Ya veo. El lagarto miró al vacío por un momento, como si estuviera sumido en profundos pensamientos, antes de asentir confirmando. Le presentaré un objeto.
Premio gordo. Mejora la fuerza. Algo similar. Úsalo como un elemento principal al crear un nuevo equipo especial. Gracias. De todos modos, tenía la intención de mejorar o expandir mi equipo dedicado. Al menos gané algo con esto. Incluso en medio de una historia de terror llena de fantasmas, mientras sudaba a mares, logré obtener algo. Espera. Ahora que lo pienso, el lagarto sentado frente a mí ni siquiera es el verdadero Lee Jaeon, es un fantasma. ¿Realmente puedo confiar en esta promesa? Entré en pánico por un momento, pero recordé el manual. Las personas que fueron reemplazadas por fantasmas conservan recuerdos indirectos de lo que ocurrió dentro del espacio cerrado. Dada la personalidad de Lee Jaeon, era muy probable que cumpliera la promesa. Eso está resuelto. Uf. Lograr algo me dio una sensación de logro, incluso si tuve que soportar el terror. Usemos esta sensación de logro para superar el miedo. Fingiendo estirarme, evité mirar a los dos fantasmas del escuadrón C que ahora hacían el pino y me sonreían de forma espeluznante. A estas alturas, no me importaba quién de ellos me había presentado el mercado del salmón. Vacía tu mente. Seguí conversando con el lagarto, evitando interacciones directas con los fantasmas. El fantasma que se hacía pasar por el jefe lagarto no pudo hacer nada travieso porque lo bombardeaba con preguntas, obligándolo a responder sin cesar. Aprendí un hecho profundo, que el jefe de sección prefiere la carne de res a la de cerdo. Amigo, esto parece menos una entrevista y más una tediosa investigación biográfica amateur. Lo sé, Brown. Pero ¿qué otra opción tengo? Cuando incluso esa pequeña charla se agotó, fingí quedarme dormido, jugando a las palabras con Brown, que estaba en mi bolsillo, para pasar el tiempo. No importaba qué tonterías resonaran en mis oídos, me ceñí a una respuesta: lo siento, estoy demasiado cansado. Continuemos esta conversación después de que salgamos. Son las 3 de la madrugada. Por favor, que esto termine. Sentí que me ahogaba en sudor frío, pero no ocurrió ninguna emergencia. Aferrándome a Brown en mi bolsillo, sobreviví las horas desgarradoras que parecieron una eternidad. Clic. Finalmente, la puerta de la despensa se abrió. Había soportado toda la noche solo. Hecho. Lo logré, maldita sea. Quería levantarme y celebrar con un puñetazo al aire a pesar de mi mente nublada. Siento lágrimas en mis ojos. Era la primera vez que soportaba un horror fantasmal tan crudo y solo, sin atajos. Sentí que había superado un límite personal. Debería darme una palmadita en la espalda. Me tambaleé al ponerme de pie. Nadie sabía lo difícil que era para mí, incluso un desafío de clase D, y eso fue un alivio. Señor Corzo. ¿Qué? Girando la cabeza, vi a la lagartija tranquilamente de pie, bien despierta. Se veía bien, como si nunca se hubiera quedado despierto toda la noche. Espera. ¿Está despierto? Jefe de sección. No hay necesidad de esperar a que los miembros del escuadrón C se despierten. Pueden salir. Miré a la lagartija, perfectamente erguida, y luego me volví para mirar a los miembros del escuadrón C, desparramados y durmiendo. De ninguna manera. No fuiste un fantasma anoche. No lo fui. Pero estabas aplaudiendo con el dorso de las manos. La lagartija inclinó la cabeza, luego pareció darse cuenta de algo y respondió. Pensé que era una tendencia popular.